este cuadro con esta pieza, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación? A veces no entendemos esa lógica y a veces tampoco es explícita en las cédulas. Entonces, esos contactos y esos contrastes, esas reflexiones que vamos haciendo, pues son importantes. Entonces, aquí vemos un ejemplo de un museo de ciencia donde tiene ahí en ese recipiente en medio pues una planta y nos está hablando sobre ese elemento natural, y hay una cédula que es ese tabloide pequeñito que está ahí del lado derecho, que nos da como información, ¿no? Pero a la vez nos hace preguntas sobre el objeto para que veamos realmente, en este caso el objeto, digamos, es un objeto natural, ¿no? Entonces cualquier elemento pues puede ser factible de ese tipo de experiencia. Entonces vemos a la gente dialogando entre sí y cuestionándose cosas. Ahora, ha sucedido que como existe esta preocupación de nosotros por saber qué piensan los visitantes, bueno, pues hemos abordado algunos aspectos, que hay una diversidad de públicos. Recuerdan que antes se hablaba del público en general, ¿no? Y entonces decíamos, pues ¿quién será ese público en general? Porque ahí entramos todos, ¿no? O sea, desde los pequeñitos de preescolar hasta los adultos mayores. Entonces ahora, bueno, hay una diversidad. Todos llegamos con alguna información previa. O sea, la idea anterior, digamos, se pensaba que uno llegaba en cero y entonces el museo nos tenía que decir todo. Entonces no, nosotros tenemos conocimientos previos y entonces a partir de ellos podemos acercarnos, digamos, a ese patrimonio. Hay diversas formas de aprender, o sea, no todos aprendemos de la misma manera. Hay quienes somos muy visuales, entonces a lo mejor los videos, o como hace rato que veíamos los fragmentos de películas, pues estábamos encantados, ¿no? Así nos atrapaba. Hay quienes somos a lo mejor más analíticos y nos gusta leer las cédulas y ver información de ese tipo. Hay quienes somos más kinestésicos y nos gusta hacer cosas. O sea, si hay un taller y si hay alguna actividad donde podamos participar, lo queremos hacer, ¿no? ¿Y cómo es el comportamiento de los visitantes? Todos nos desplazamos, recorremos, nos paramos en determinados lugares, hacemos determinadas cosas. El doctor Lauro Zavala en algunos otros textos hablaba de que se da una especie de ritual, digamos, para acudir al museo. Entonces sí, hay toda una serie de acciones que realizamos y nuestras formas de comportamiento en el museo tienen ciertas características. Y hay quienes, esta parte se me hace interesante porque resulta que nosotros que trabajamos dentro del museo hemos descubierto que hay quien ha estudiado lo que hacemos y le ha dado nombre. Entonces se han hecho los estudios de público y entonces se dice que hay determinados comportamientos de los visitantes y los ha clasificado, ¿no? Entonces también eso nos da pauta para conocer con quién estamos trabajando. Se había reforzado mucho la parte del museo, de sus colecciones, pero se sabía poco y pienso que todavía hay mucho que trabajar de conocer al visitante que está con nosotros. Entonces la duración de la visita, la fatiga que podemos tener, estas visitas de repente que queremos hacer interminables. Cuando yo estaba en antropología, que llegaban los profesores y le decíamos, ¿qué quiere ver, maestro? Quiero ver todo el museo. Bueno, pues el museo son más de 24 salas y son 5 kilómetros de recorrido, así es que creo que va a estar un poco complicado que lo podamos hacer, ¿no? La capacidad de comprender y asimilar los mensajes. O sea, queremos saber cómo nos comunicamos realmente con la gente, si la gente, digamos, lo que le decimos le cobra sentido, que es esto que se mencionaba ya antes, o no. Y cuáles son nuestras actitudes erróneas o no erróneas, o las ideas con las que llegamos y con las que salimos con respecto a lo que el museo nos dice. Obviamente los aspectos de comunicación, también por eso después de 40 años la galería pues entró en un proceso de reestructuración, pensando precisamente renovar esos elementos comunicativos para acercarse a estos visitantes. Se habla de algo que se conoce como el aprendizaje informal, porque además, bueno, el museo no es la escuela, no estamos en esa categoría, digamos, porque además los chicos vienen, no sé, 45 minutos o una hora al museo y están 200 días en la escuela, ¿no? Y aún nosotros como adultos venimos a lo mejor 1 o 2 veces al año a un mismo museo, entonces realmente estamos poco tiempo.
pero sí tenemos elementos de educación o queremos propiciar aprendizajes dentro del museo. Y la idea es que, bueno, que el museo pueda ser un lugar para la pregunta. O sea, esto que mencionaba yo antes, o sea, preguntarnos, cuestionarnos cosas. Y una aproximación multisensorial, o sea, el sonido, lo que vemos en este caso aquí en la galería, los dioramas que nos propician elementos de imaginación, de interpretación, etcétera, ¿sí? El museo debe ser exclusivamente una puerta, no solo exclusivamente una puerta al pasado, esto ya se mencionó antes, o sea, tenemos que generar enlaces entre pasado, presente y futuro, ¿no? En este contexto, bueno, lo importante sería que el museo pueda tener más elementos de calidad que de cantidad, o sea, no la cantidad de grupos que recibe, sino la forma en la cual son atendidos, igual cualquier tipo de museo, ¿no? Y la idea es propiciar procesos de interpretación, de investigación, que ya lo mencionó Diana, o sea, que nosotros nos volvamos investigadores dentro del museo, busquemos lo que los objetos, o en este caso los dioramas que ya son parte de nuestra colección, nos pueden decir, además de lo que explícitamente se dice a través de las cédulas. Entonces aquí están algunos ejemplos